El hueso parietal es un hueso plano, miren. Es el único hueso que pertenece exclusivamente a la bóveda del cráneo, es decir, a la calota, lo que les decía, ¿no? O sea, solo es el único. El resto, pues, forma parte de la bóveda y de la base, ¿no? Están involucrados en las dos partes. Pero este es el único que forma parte de la calota, de la bóveda del cráneo. Es un hueso par situado por encima del temporal, detrás del frontal y delante del occipital. ¿Ya? Entonces, este hueso para su estudio tiene una cara exocraneal, esta que están viendo en este momento, y una cara endocraneal, esta que ustedes están viendo en este momento. ¿Ya? El hueso tiene 4 bordes, un superior, un inferior, un anterior y un posterior. Están viendo la flecha, ¿no? Ustedes. Superior, inferior, anterior y posterior. Y tiene 4 ángulos. El antero superior, el antero inferior, el póstero superior y el póstero inferior. Vamos a empezar con la cara exocraneal primero. Ya les he dicho la ubicación del hueso, que es un hueso plano, par, etcétera, ¿no? En la cara exocraneal, a ver, ¿qué tenemos? Primero tenemos esta protuberancia, que se llama la protuberancia parietal. La protuberancia parietal externa. Si ustedes se la tocan, miren, ahí tenemos la protuberancia parietal externa. Y debajo de ella tenemos 2 líneas. Una línea temporal superior, que la pueden ver acá. Una línea temporal superior y una línea temporal inferior. ¿Ya? En la línea temporal superior del parietal, ojo que estamos viendo el parietal. En la línea temporal superior se va a insertar la aponeurosis del músculo temporal. Y en la línea temporal inferior, el músculo temporal. ¿Qué es una aponeurosis? Una aponeurosis es una lámina, pequeña lámina, delgada, muy delgadita, que envuelve a todos los músculos, por adelante y por atrás. Ustedes van a ver cuando se compren un pedazo de carne para hacer un churrasco, que siempre hay una delgadita lámina que está envolviendo al músculo. Esa se llama aponeurosis del músculo, ¿ya? Entonces, bien, miren, en la línea temporal superior tenemos la inserción de la aponeurosis del músculo temporal. Y en la línea temporal inferior tenemos la inserción del músculo temporal. El músculo temporal es uno de los músculos masticadores que tenemos en el cuerpo. Hay 4 músculos masticadores: el temporal, el macetero, los pterigoideos. Y en esta parte se está insertando uno de los más importantes, el músculo temporal, en la línea temporal inferior. ¿Ya? No hay nada más que hablar. Algunos libros dicen que van a encontrar un orificio para una vena. Bueno, secundarios, cosas secundarias. ¿Ya? La cara endocraneal. La cara endocraneal es importante porque primero vamos a encontrar, miren, unas huellas del lóbulo parietal del cerebro. Saben ustedes que el cerebro tiene un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal, un lóbulo occipital y un lóbulo de la ínsula dentro. Pero acá vamos a encontrar las huellas del lóbulo parietal del cerebro, que se llaman fositas de Pachón, ¿ya? Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, ustedes están viendo el surco
el surco vascular de una arteria muy importante que se llama la arteria meningia media. La arteria meningia media. ¿Ya? La arteria meningia media es una arteria muy, muy, muy importante que está debajo de la bóveda del cráneo, debajo de la calota. Cuando ustedes sean médicos y trabajen en la emergencia y reciban un paciente con un traumatismo cráneoencefálico, tienen que sospechar que la arteria meningia media se haya podido romper, ¿sí? Y se produzca una hemorragia. Miren, nosotros tenemos, imagínense, no sé dónde está mi lápiz. No veo mi lápiz. Bueno, nosotros tenemos justamente debajo del cráneo, tenemos un espacio que está entre el cráneo y la dura madre. Si ustedes lo Doctor, están viendo. su Sí, imagen se paró. Hace rato que no estamos viendo. Creo que es la misma imagen de... Estamos en la de cara anterior. exocraneal. Sí, no cambia. ya, ahí están viendo. No, ahora. Sí. Ahora sí. Sí, ahora. Ya, no voy a poner en modo de presentación porque creo que la imagen se para. Ya. Les decía entonces que entre la parte interna del hueso tenemos un espacio entre la parte interna y la primera membrana de las meninges, que se llama dura madre. ¿Ya? Ahí hay un espacio. Ese espacio encima de la dura madre, imagínense que esta es la dura madre y este es el hueso, ¿ya? La cara interna del hueso. ¿Ya? Ahí en ese espacio que ustedes están viendo se llama espacio epidural. Epidural. Y lo que pasa es que si una persona, por ejemplo, se cae, se golpea la cabeza, golpean, tiene un accidente de tránsito, cualquier traumatismo y motivo por el cual ha sufrido un golpe en la cabeza, los médicos lo primero que tenemos que descartar es la lesión de la arteria meningia media. ¿Ya? Es decir, una hemorragia epidural. Porque esa arteria es muy grande y la hemorragia puede aumentar y producir daños muy importantes. ¿Ya? Entonces, no se van a olvidar nunca de esta arteria, de la arteria meningia media, que está en la cara endocraneal del hueso parietal. ¿Ya? Esto es lo más importante que tenemos en la cara interna, en la cara endocraneal del hueso parietal. Bien, yo les decía que tenemos 4 bordes. Miren ahí, están viendo la figura, ¿no? 4 bordes. Este es el borde superior. El borde superior se llama también borde sagital, porque ustedes saben que ahí está la sutura sagital, ¿no es así? O sea, el borde superior se llama borde sagital. El borde inferior, están viendo todos la flecha, están todos viendo la flecha que estoy moviendo. Sí, doctor. Doctor. El borde inferior se llama también borde temporal, porque por acá el parietal se articula con la escama del temporal. ¿Ya? El borde anterior se llama también borde frontal, porque el hueso se articula con el hueso frontal. ¿Ya?
Y el borde posterior se llama también borde occipital porque el hueso se articula con el hueso occipital, el parietal. Muy bien. Luego tenemos 4 ángulos. El ángulo antero-superior es ese. El ángulo antero-inferior es este. ¿Ok? Antero-superior, antero-inferior. El ángulo postero-superior y el ángulo postero-inferior. ¿Ok? Ahí más o menos. Los 4 ángulos del hueso. Antero, este es el antero superior. Este ángulo antero superior está en relación con un punto craneométrico que ya hemos visto, con el bregma. ¿Ya? Este es el ángulo antero inferior. ¿Ya? Que está en relación con un punto craneométrico que ya hemos visto, que se llama el terium o peterium, así se escribe. ¿Ya? Miren, el ángulo antero superior está en relación con el bregma. El ángulo antero inferior está en relación con el terium. El ángulo postero superior está en relación con el lambda. ¿Sí? Y el ángulo postero inferior está en relación con el asterium. ¿Ya? Son los 4 puntos craneométricos que están relacionados ahí con el parietal. ¿Ya? Antero superior bregma, antero inferior peterium, postero superior lambda y postero inferior asterium. ¿Listo? Y eso es todo del parietal, no hay nada más que hablar. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, sigo entonces. El occipital. El occipital viene de una palabra de latín que se llama occipucio. Es un hueso impar situado en la parte postero inferior del cráneo. En la parte postero inferior del cráneo. ¿Ya? Este hueso tiene 2 caras, como ustedes están viendo en la figura. Tiene una cara exocraneal, ¿ya? Y tiene una cara endocraneal. Y el hueso, como ustedes están viendo, parece un rombo, ¿ya? Porque fíjense, tiene 2 bordes superiores y 2 bordes inferiores. Y 2 bordes inferiores. Más o menos así, ¿ok? O sea, el hueso parece un rombo. Bueno, tiene 2 bordes superiores y 2 bordes inferiores. Vamos a ver primero la cara exocraneal. Pero para estudiar la cara exocraneal, vamos a dividir el hueso en 3 partes. Primero, este es el foramen magnum, ¿no? El hueso, lo más importante que ustedes pueden apreciar. El gran agujero magnum. Foramen magnum se llama también, o agujero magnum. Y entonces vamos a estudiar el hueso, todo lo que está por detrás del agujero magno, del foramen magnum, que se llama la escama del occipital. ¿Ya? Lo que está por delante del agujero magno se llama la apófisis basilar del hueso, del occipital. Y lo que está hacia los lados se llaman las masas laterales. Las masas laterales del occipital. ¿Ya? Ustedes pueden apreciar, yo les decía que el hueso tiene 3 partes. Lo que está por detrás se llama la escama del occipital. Lo que está por delante se llama la apófisis basilar
y lo que está a los lados se llama las masas laterales del occipital. Hablemos primero del agujero magno. El agujero magno es muy importante porque en el agujero magno se van a encontrar justamente la parte final del bulbo raquídeo y la parte inicial de la médula espinal, ¿ok? En el agujero magno. O sea, la parte final del bulbo raquídeo y la parte inicial de la médula espinal. En el bulbo raquídeo nosotros tenemos núcleos muy importantes. Ahí está, por ejemplo, el núcleo de la respiración y el núcleo de la cardiocirculación. O sea, en el bulbo raquídeo nosotros vamos a encontrar el centro que controla nuestra frecuencia respiratoria y el centro que controla nuestra presión arterial y nuestro latido cardíaco. Por eso es que ustedes han debido ver alguna vez en alguna película que algún personaje recibe un golpe en la base del cráneo, ¿sí? El héroe de la película le da un golpe justamente acá en la base del cráneo al enemigo. Y el enemigo cae muerto. Y es evidente, ¿no? Se produce un paro cardiorrespiratorio. Y la gente puede morir con ese paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Porque justamente ahí, en el agujero magno, vamos a encontrar el bulbo, la parte final del bulbo y la parte inicial de la médula espinal. ¿Ok? Esperen un momento. Bien, el agujero magno. Pero también vamos a encontrar las meninges. Las tres meninges que rodean al sistema nervioso central. Es decir, a todo el encéfalo, que ya les dije que era, y a la médula espinal. Las meninges están envolviendo todo el sistema nervioso central. Y también las vamos a encontrar en el agujero magno. ¿Cuáles son las meninges? La dura madre, la aracnoides y la pía madre. Acuérdense. Entonces esas tres meninges van a estar también localizadas en el agujero magno. Vamos a encontrar dos arterias que se llaman las arterias vertebrales, muy importantes. Las dos arterias vertebrales suben por la columna vertebral cervical, suben así paralelas las dos. Cuando llegan al agujero magnum, penetran en el agujero magnum y van a formar una arteria que se va a llamar la arteria basilar, ¿ya? Bueno, ahí vamos a encontrar entonces, ya saben, bulbo raquídeo, médula espinal, la parte final del bulbo raquídeo, la parte inicial de la médula. Vamos a encontrar las meninges, vamos a encontrar las arterias vertebrales. Por ahí también vamos a encontrar, está pasando los 12º pares craneales, los hipoglosos mayores.
The recording has stopped. Se salió. ¿Qué pasó? ¿Se salió? Salió el doctor. Mm, Una pregunta, el libro que estamos usando con este autor, ¿cuál es? Él dio la recomendación del libro de Rubier o La Tarilleta. ¿Será que por favor lo pueden mandar o pueden mandar a alguien la foto del libro al grupo, por favor? Madre mía. This meeting is being recorded. Discúlpeme otra vez, se ha reseteado mi máquina y he tenido que cambiar de máquina. Denme un momento para volver a la imagen que estaba mostrándoles. Ya. طيب خلاص خلاص.
Bien. ¿Están viendo ustedes la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ya, yo les decía entonces que les hablaba del agujero magno, ¿no es cierto? Y ya les decía los elementos que vamos a encontrar en el agujero magno, ¿ya? Y también les decía que estudiaremos el occipital de 4 partes. Primero el agujero magno, lo que está por detrás, que es la escama del occipital, ¿ya? Miren ustedes la escama del occipital. La escama del occipital está dividida en 2 partes. Miren, una parte lisa, la de arriba es una parte lisa, y la de abajo es una parte rugosa, bien rugosa. ¿Cómo está dividida esta escama del occipital? Miren, en el medio, justamente en el medio, vamos a encontrar la protuberancia occipital externa. Háganme un favor todos, tóquense la protuberancia occipital externa atrás, tóquense, sobresale atrás la protuberancia occipital externa. Bueno, todos estamos tocando. A un lado de la protuberancia occipital externa van a nacer las líneas nucales superiores. Miren ustedes, línea nucal superior, línea nucal superior. Por debajo de la protuberancia occipital van a ser la línea nucal media, Y en la parte del medio va a salir las líneas nucales inferiores. Ahí están viendo ustedes. Bien, en estas líneas nucales se van a insertar los músculos de la nuca. Por eso es rugosa esta región. Ahí ustedes pueden ver la mayor parte de los músculos de la nuca, es decir, músculos posteriores del cuello y algunos músculos laterales del cuello. Por ejemplo, ustedes pueden ver que en parte el esternocleidomastoideo se origina acá. El esplenio de la cabeza, el músculo occipital, el semiespinoso de la cabeza, el oblicuo superior de la cabeza, el recto posterior de la cabeza. En fin, una serie de músculos que los veremos en su momento y que pertenecen a la parte posterior del cráneo. Por eso se los llama músculos de la nuca. Y por eso esta región es rugosa, ahí donde vamos a encontrar protuberancia occipital externa, líneas nucales superiores, líneas nucales inferiores y línea nucal media, ¿ya? La parte superior, la parte de arriba es lisa. Esa parte está directamente relacionada con el cuero cabelludo, ¿ok? Por eso es lisa. Está directamente relacionada con el cuero cabelludo, ¿ya? Bien, eso es en cuanto a la cara exocraneal de la escama del temporal, del occipital. Vamos a ver por delante la apófisis basilar. La apófisis basilar es una apófisis que algunos anatomistas dividen esta cara en exocraneal, la de adentro en cara endocraneal, una cara anterior acá, una cara posterior acá y 2 caras laterales. Bueno, si ustedes quieren, estudian así, pero no hay mucho que hablar de la apófisis basilar. No hay mucho que hablar. Lo más importante de la apófisis basilar es que por fuera, en su cara exocraneal, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, miren, una pequeña apófisis donde se inserta el músculo constrictor superior de la faringe. ¿Ya? El músculo constrictor superior de la faringe es un músculo importante que vamos a encontrar insertado en esa apófisis basilar.
Y luego vamos a encontrar la inserción de los músculos prevertebrales. ¿Ok? Tenemos 4 músculos prevertebrales que en su momento les voy a enseñar cuáles son los 4 músculos prevertebrales. A ver, pero vayan imaginándose. Cuando digo prevertebrales, quiero decirles que están delante de la columna vertebral. Por eso se llaman prevertebrales, ¿ya? Y estos músculos son los que van a ayudar a fijar en parte solamente, porque hay otros músculos, el cráneo con la columna vertebral cervical, ¿ya? Gracias a los músculos prevertebrales, nosotros podemos hacer esto, flexionar la cabeza y rotarla, miren, rotarla, ¿ya? Entonces, los músculos prevertebrales se originan ahí en la apófisis basilar, ¿ya? Miren algo que es muy importante. Por adelante, la apófisis basilar, tengan en cuenta esto, se articula con la cara posterior del cuerpo del esfenoides. Con la cara posterior del cuerpo del esfenoides. ¿Ok? Y se produce la articulación esfenobasilar, o si quieren, esfeno-occipital. ¿Ya? Es una articulación que pertenece a la sinartrosis, a las articulaciones inmóviles. Y de las articulaciones inmóviles pertenece al grupo de la sinostosis. O sea, la articulación esfenobasilar es una articulación sinostósica que pertenece a la sinartrosis, es decir, a las articulaciones sin movimiento. Eso es muy importante, porque a veces es pregunta de examen. ¿Ya? Bueno, esta es la cara exocraneal de la apófisis basilar. Ahora veamos la cara exocraneal de las masas laterales. ¿Ya? Miren, les señalo, estas son las masas laterales. Esas son las masas laterales. Voy a aumentar y lo mismo en este lado, ¿no? Miren, estas son las masas laterales, ¿ya? Esas. En las masas laterales vamos a encontrar el cóndilo del occipital. El cóndilo del occipital, los anatomistas dicen que tiene la suela de un zapato. El cóndilo del occipital se articula con la cavidad glenoidea del atlas y van a formar una articulación muy importante que se llama la articulación atlanto-occipital o llamada también atloido-occipital. Articulación atlanto-occipital o articulación atloido-occipital. Ya, el cóndilo se articula con la cavidad glenoidea del atlas. Forma la articulación atlanto-occipital, ¿ya? O atloido-occipital. Para atrás ustedes van a encontrar el agujero retrocondilio, ¿ya? Retrocondilio. Ustedes me tienen que hacer una tarea que hasta ahora no la pongo en la plataforma. Como mañana es jueves, mañana voy a tener tiempo, mañana la voy a colocar. Voy a colocar la tarea para que me la coloquen en la plataforma. El canal retrocondilio, ¿ya? Y miren, por delante del cóndilo tenemos un canal que es el canal del hipogloso mayor. Por ahí vamos a encontrar al hipogloso mayor. ¿Ya? Bien, eso es todo lo que quería mostrarles de la cara exocraneal del occipital. Pero veamos la cara endocraneal. Veamos la cara endocraneal. La cara endocraneal la vamos a estudiar de la misma manera que la exocraneal, es decir, lo que está por detrás del agujero magnum, lo que está por delante del agujero magnum y lo que está a los lados del agujero magnum. ¿Ya? ¿Qué vamos a encontrar en lo que está por detrás? Vamos a encontrar, miren, la protuberancia occipital interna. La protuberancia
occipital interna. Acuérdense que había una protuberancia occipital externa, ¿no? Aquí vamos a encontrar la protuberancia. Y vamos a encontrar unos canales, miren, unos canales, o si quieren surcos, así como los canales que tenemos en Santa Cruz. Acá tenemos el canal del seno venoso sagital. Yo les decía alguna vez que en la parte interna del cráneo vamos a encontrar unas venas grandes, que los analistas han definido las senos venosos. Senos venosos. Ahí vamos a encontrar el seno venoso sagital y vamos a encontrar el canal del seno venoso sagital. En las partes laterales vamos a encontrar los canales del seno venoso, de los senos venosos transversos. Miren ustedes, de los senos venosos transversos, ¿ya? Y en la parte inferior vamos a encontrar el canal del seno venoso occipital, del seno venoso occipital. Entonces, esos son los canales que vamos a encontrar en esta parte interna, ¿ya? Ahora bien, miren ustedes que otra cosa que me olvidaba decirles. Vamos a encontrar acá en la protuberancia occipital interna, vamos a encontrar la confluencia de los senos venosos. La confluencia de los senos venosos. Ahí confluyen los senos, una especie de lago, una especie de represa que se llama en los libros clásicos la confluencia de los senos venosos. Se lo conocía como la prensa de Herófilo. Se van a acordar. Si ustedes leen el Testi, el Rubier o el Latarjet, probablemente la encuentren como la prensa de Herófilo, como una represa, si ustedes quieren, donde están confluyendo varios ríos, es decir, los senos venosos, ¿ya? Los senos venosos. ¿Qué se llama? La confluencia de los senos venosos, obviamente, de los senos venosos, o prensa de Herófilo. ¿Ya? Muy importante eso. Bien. Vean ustedes que los canales han dividido esta cara endocraneal en 4 fosas. Las fosas cerebelosas, esta es una fosa cerebelosa, y aquí tenemos otra fosa cerebelosa, ¿ya? Las fosas cerebelosas son las fosas donde se van a acomodar los lóbulos del cerebelo, Por eso se llaman fosas cerebelosas, ¿ya? Fosas cerebelosas. Y en la parte superior vamos a encontrar las fosas cerebrales. Miren ustedes, las fosas cerebrales. En estas fosas cerebrales se van a alojar los lóbulos occipitales del cerebro. ¿Qué les parece? ¿Ok? Entonces, bien, en la cara endocraneal de la escama, porque esto era la escama, acuérdense, vamos a encontrar, ya saben ustedes los canales de los senos venosos que les he mencionado, la confluencia de los senos venosos, las fosas cerebelosas y las fosas cerebrales. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar por delante del agujero en cara endocraneal? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el canal de la médula oblongada o bulbo raquídeo también. Miren, yo les decía, si ustedes me pueden ver, por favor. Imagínense que mi puño sea el bulbo raquídeo.
Es muy chiquitito el bulbo raquídeo, mide 5 centímetros, o sea, es una cagadita así de este tamaño, nada más. Bueno, pero imagínense en grande que mi puño sea el bulbo raquídeo. La parte final del bulbo raquídeo y la parte inicial de la médula espinal descansan sobre el agujero magno, ¿no es cierto? Les contaba. Y luego el bulbo raquídeo se recuesta así un poquito, ¿ya? Se recuesta, está recostado. Se recuesta sobre el canal este es el canal del bulbo raquídeo. Se llama también médula oblongada al bulbo raquídeo, ¿ya? O sea, ese es el canal de la médula oblongada o del bulbo raquídeo. Esto que forma parte de la apófisis basilar, ¿no es cierto? Esta es la apófisis basilar del occipital. Estamos viendo la cara endocraneal de la apófisis basilar y en la cara endocraneal vamos a encontrar el canal del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo descansa ahí. Bien, ¿y qué vamos a encontrar a los lados? En las masas laterales. En las masas laterales, miren, vamos a encontrar esta apófisis muy importante, que se llama la apófisis yugular del occipital. La apófisis yugular del occipital, miren, esta apófisis tan importante, cuando se articula con el temporal, va a formar un agujero, que se llama el agujero yugular. ¿Ya? El agujero yugular. Ahí están viendo. Este es el agujero yugular, este. Este es el agujero yugular. Bueno. Por donde la vena yugular interna sale del cerebro hacia el cuello. ¿Ya? Entonces la apófisis yugular forma este agujero que se llama agujero yugular. Bien. Miren ustedes acá tenemos los dos bordes superiores. Les decía que parece un rombo, ¿no? Un rombo. Ahí están los bordes superiores y aquí están los bordes inferiores, más o menos así, ¿ya? Entonces los bordes superiores, como ustedes están viendo, están articulados con los huesos parietales. Con los huesos parietales. Es más, en este punto, vamos a encontrar el punto lambda, acuérdense, la unión de los parietales y el occipital, ahí vamos a encontrar el punto lambda. ¿Ya? Bien, los dos bordes inferiores se dividen en dos partes, una porción superior y una porción inferior. Miren, ustedes claramente pueden ver en la figura. Los bordes superiores se dividen en dos partes. La parte superior está articulada con la porción mastoidea del temporal. Y la parte inferior está articulada con la porción petrosa del temporal. ¿Ok? Entonces les decía, los bordes inferiores se dividen en dos. Una porción superior que se articula con la porción mastoidea y una porción inferior que se articula con la porción petrosa del temporal. Eso es todo lo que les puedo mostrar del hueso occipital. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, muy bien. Bueno, me hubiera gustado avanzar el hueso etmoides más, pero ya no tengo el tiempo necesario. O ustedes tienen tiempo, unos 15 minutos. Ya, veremos el hueso etmoides. Porque con el otro grupo he llegado al hueso etmoides. El hueso etmoides, para su estudio, tiene una porción vertical, miren ustedes. Aquí está el hueso etmoides tal cual es.
tiene una porción vertical y tiene una porción horizontal, tal cual es. Aquí están viendo, miren, la porción vertical del hueso y la porción horizontal del hueso. ¿Ya? Porción vertical del hueso, porción horizontal del hueso. Voy a mostrarles, esto es visto de frente, antero-posterior. Les voy a mostrar de lado la porción vertical. Miren de lado, acá pueden ver de lado la porción vertical. Se los voy a señalar. Esta, antes. La porción vertical está dividida por la porción horizontal en dos partes, ¿ya? Una primera parte, la parte superior, que se llama la apófisis crista galli. Ahí está, ¿ya? Y una segunda parte que se llama la lámina perpendicular del etmoides. Ahí está, ¿ok? Si ustedes quieren en el hueso real, miren, esta es la apófisis crista galli, esta, y esta de aquícito es la lámina perpendicular del etmoides, ¿ya? Entonces, vista de frente, antero-posterior, ahí ustedes pueden ver la apófisis crista galli y la lámina perpendicular del etmoides, ¿ya? Pero les voy a mostrar ahora de lado, cómo es. Miren ustedes. Voy a salir de acá. Ah, de lado es muy diferente. Miren cómo había sido. Aquí está la apófisis crista galli. La apófisis crista galli. Que había tenido una forma triangular. Esa es la apófisis crista galli. ¿Ok? Esa es la apófisis crista galli. Y abajo ustedes tienen la lámina perpendicular del etmoides. Miren, este es el borde superior de la lámina perpendicular. Este es el borde posterior de la lámina perpendicular. Este es el borde póstero superior, póstero superior. Este es el borde póstero inferior. Este es el borde antero superior y este es el borde antero inferior. O sea que esta lámina perpendicular vista de lado había tenido aproximadamente ¿cuántos bordes? ¿Cuántos bordes tiene? ¿Qué me dicen ustedes? 4. No, 5. Sí. Este es el borde superior. Este es el borde póstero superior, póstero inferior, antero superior muy cortito y antero inferior. O sea, si ustedes quieren, es un pentágono. Es un pentágono, ¿no es cierto? Claro que no es un pentágono de bordes iguales, es un pentágono irregular. Tiene 5 bordes. Pero miren ustedes que cada uno de los bordes se articula con diferentes elementos anatómicos, Les voy a indicar ahora. Miren, por ejemplo, que el borde superior se va a confundir. El borde superior se está confundiendo con la lámina horizontal, con la porción horizontal del etmoides, ¿ya? O sea, no hay mucho que decir de ese borde, ¿ya? Se confunde con la porción horizontal. Ese es el borde superior. El borde antero, este es antero superior, este chiquitito, esta pendejadita ahí, se va a articular con la espina nasal del frontal. Con la espina nasal del frontal. El borde antero superior. El borde antero inferior, este borde de aquí, se va a articular con el cartílago, con el cartílago central de la nariz. El cartílago central de la nariz.
Ahí tenemos un cartílago que lo estoy pintando de amarillo, que viene a formar parte del tabique central de las fosas nasales. Miren, o sea, el borde anterior inferior se está articulando con el cartílago central de la nariz. El borde postero superior se articula, el borde postero superior, este de acá, se articula con la parte anterior del cuerpo del esfenoides, ¿ya? Con la parte anterior del cuerpo del esfenoides. El borde postero inferior se articula con el vómer, con el hueso vómer. Quiero decirles que estos tres elementos forman parte del tabique central de las fosas nasales. Del tabique central de las fosas nasales. ¿Ok? Ustedes saben que las fosas nasales, miren, aquí en el medio tenemos el tabique central. Y ese tabique central divide las fosas nasales en dos, en fosa nasal derecha, fosa nasal derecha y fosa nasal izquierda. ¿Quiénes conforman el tabique central de las fosas nasales? Es pregunta de examen. Siempre hemos hecho esta pregunta. ¿Quiénes conforman el tabique central de las fosas nasales? Tres elementos. El cartílago central, que lo he pintado de amarillo, mal pintado, disculpen. La lámina perpendicular del etmoides y el vómer. El vómer, con V dentilabial. Entonces, esa había sido la porción vertical del hueso. ¿Dónde se encuentra la apófisis crista galli? ¿Quién me dice dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra ubicada la apófisis crista galli? ¿En qué fosa? Buen día. Si ustedes se acuerdan, en generalidades les hablé fosa cerebral anterior, fosa cerebral media, fosa cerebral posterior. Y la apófisis crista galli se encuentra en la fosa cerebral anterior. En la fosa cerebral anterior. En el vértice de la fosa, en el agujero ciego y en la cresta frontal interna, ahí en los tres lugares, vértice de la apófisis crista galli, agujero ciego y cresta frontal interna, se va a insertar la hoz del cerebro. Así les he contado. La hoz del cerebro, que es una membrana que se va por atrás insertar en el occipital, en la parte interna del occipital, y luego viene así. ¿Ok? Esta membrana, la hoz del cerebro, así se escribe, la hoz del cerebro, dividen, no puedo escribir bien, dividen los hemisferios cerebrales en dos. ¿Ok? Por parece una hoz, ¿no? Esa herramienta agrícola que se llama la hoz que utilizan los agricultores. Por eso tiene esa forma. Falta, si se acuerdan ustedes, una hoz que utilizan los agricultores tiene más o menos esta forma y el palito así. Más o menos es así. ¿Ya? Entonces, en el vértice de la apófisis crista galli, en el agujero ciego y en la cresta frontal interna, se va a insertar la hoz del cerebro. ¿Listo? Bien. Ahora, les muestro la lámina perpendicular del etmoides antero-posterior. Esta pendejadita es, miren, esta cagadita. Aquí está la apófisis crista galli y aquí está la lámina perpendicular del etmoides. Pero vista de lado es todo esto que les he explicado. Es todo esto que les he explicado. ¿Ok? Tengan en cuenta eso, es muy importante. La lámina o la porción horizontal del etmoides
se divide en dos partes. Miren, esta es la porción horizontal del etmoides. Esta. ¿Ya? Miren, esta es la porción horizontal. Esa es la porción horizontal. Y aquí pues la han hecho un poquito más larga. La porción horizontal se divide en dos partes. Miren, la parte interna, que es la lámina cribosa del etmoides. Esa es la lámina cribosa del etmoides. Se llama cribosa porque está perforada de numerosos agujeritos. Y la parte externa, de donde están pendiendo, colgando, si vale el término, las masas laterales. Miren, aquí están las masas laterales. Ahí está una masa lateral y aquí está otra masa lateral. ¿Listo? Entonces, la porción horizontal del hueso se divide en una porción interna, lámina cribosa, y en una porción externa, masas laterales. Bueno, vamos a empezar a ver primero la lámina cribosa del etmoides. ¿Por qué se llama lámina cribosa? Se llama lámina cribosa porque encima de la lámina se van a posesionar los dos nervios, los primeros pares craneales. ¿Cómo se llaman los primeros pares craneales? ¿Quién me dice? Óptico y olfatorio. No, los primeros. ¿Qué se llaman el primer par craneal? Olfatorio. ¿Qué se llama el primer par craneal? Acuérdense. Olfatorio. Eso. El Olfatorio. primer par craneal se llama olfatorio. Olfatorio. Sí. Ahí se están acomodando el olfatorio del lado derecho, el olfatorio del lado izquierdo. Estos nervios olfatorios van a emitir filamentos o filetes nerviosos que van a atravesar la lámina cribosa del etmoides, así como les estoy mostrando. ¿Ok? Van a atravesar la porción cribosa del etmoides. Y en la parte superior de las fosas nasales vamos a encontrar unas células nerviosas, células nerviosas que tienen la capacidad de olfatear. Gracias a estas células nerviosas, nosotros podemos olfatear todos los olores agradables y desagradables que conocemos en la naturaleza. Dicen que los seres humanos tenemos como 100,000 células olfatorias. ¿Ok? Dicen que los perros tienen 1,000,000 de células olfatorias. Por eso es que ustedes saben bien, los perros tienen un excelente olfato, ¿no es cierto? Entonces, miren, nosotros percibimos los olores a través de estas células y esos olores son transmitidos a los filetes nerviosos del nervio olfatorio. Llega al nervio olfatorio y el nervio olfatorio transmite esa sensación hasta el cerebro, hasta el lóbulo frontal del cerebro. Ahí tenemos el centro de la olfacción, el centro del olfato. ¿Entienden? Cuando el virus del COVID nos ataca, ustedes saben que uno de los síntomas es pérdida del olfato. ¿Por qué? Porque el virus inflama la vía olfatoria, nuestra vía olfatoria. ¿Entienden? Por eso es que uno de los síntomas más importantes del virus es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Porque el virus va a inflamar toda la vía olfatoria. ¿Entienden? Muy bien. Entonces, esa es la lámina cribosa del etmoides y esa es la función que tiene. Veamos ahora las masas laterales. Veamos las masas laterales. Yo les he dicho que las masas laterales tienen la forma de un cubo irregular. ¿Ok? De un cubo irregular. ¿Cuántas caras tiene un cubo? 6. 6 caras. Vamos a estudiar las 6 caras. ¿Ya? Del cubo, de la masa lateral. Miren, ahí están las dos masas. Y si quieren les muestro más o menos cómo son. Ahí están.
Este es el cubo, así están las masas laterales, ¿ya? Entonces, las masas laterales tienen una cara interna. Esa es la cara interna o medial. Tienen una cara externa. Ahí está la cara externa o lateral, ¿ya? Esta cara de aquí arriba, ¿qué se llamará? Superior. Superior. ¿Y la cara de abajo, qué se llamará? Inferior. Muy bien. ¿Y la cara de adelante, qué se llamará? Anterior. Muy bien. ¿Y la cara de atrás? Posterior. Posterior. Listo. Ahí están las 6 caras del cubo. ¿Entienden? Ahora vamos a ver qué características tiene cada una de estas caras. ¿Ok? Bien. Vuelvo a la figura anterior. Bien. De la cara interna están saliendo los cornetes. El cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. Les muestro. Aquí están. El cornete de la cara interna, el cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. Estos dos primeros pertenecen al etmoides. Y este último es un hueso propio de la cara, independiente. ¿Ok? Los dos primeros son del etmoides y este es de la cara. Y los cornetes forman debajo de ellos los meatos. Los meatos, miren, meato superior, meato medio, meato inferior. El libro del Rubier dicen que hay 5 cornetes. Un cornete de Zuckerkandl y un cornete de Santorini más, que son muy chiquititos. Por eso que no los tomo en cuenta. Pero si leen el Rubier, ustedes van a encontrar 2 accesorios más. El Zuckerkandl y el Santorini. Pero en general hay solamente 3. El superior, el medio y el inferior. Y meato superior, medio e inferior. ¿Cuál es la característica que tienen estos? Miren algo más que quiero decirles. Aquí lo mismo va a pasar, ¿no? Aquí vamos a tener el cornete superior, aquí vamos a tener el cornete medio y aquí vamos a tener el cornete inferior. Más o menos así. ¿Ok? Esta es la fosa nasal del lado derecho. Esta es la fosa nasal del lado derecho. Y esta es la fosa nasal del lado izquierdo. Entonces, miren esto que es medio complicado. La cara interna de las masas laterales, viene a constituir la cara externa de las fosas nasales. Claro, si yo les hablo de la fosa nasal derecha, por ejemplo, esta es la fosa nasal. Esta va a ser la cara interna de la fosa nasal. Esta va a ser la cara interna, es decir, el tabique. Se me fue la mano. Ya, esa es la cara interna de la fosa nasal. ¿Cuál es la cara externa de la fosa nasal? Esta. Esta es la cara superior y esta es la cara inferior. ¿Ok? O sea, lo que les quiero decir es esto que es un poco difícil de comprender. La cara interna de las masas laterales viene a constituir la cara externa de las fosas nasales. ¿Está claro? Ahora bien, miren ustedes la cara externa de las masas laterales. La cara externa de las masas laterales está en relación con las órbitas. Aquí está la órbita del lado izquierdo y aquí está la órbita del lado derecho. ¿Ya? Ahora bien, la órbita también, cuando estudiemos órbita vamos a estudiar. Esta es la cara superior de la órbita. Esta es la cara inferior de la órbita. Esta es la cara externa o lateral de la órbita. Y esta es la cara interna de la órbita. ¿Sí? Lo mismo en este lado. La cara superior, la cara inferior, la cara externa y la cara interna. Ok. Pero fíjense, la cara externa de las masas laterales del etmoides viene a constituir la pared interna de la órbita. O sea, esa es la contradicción que tienen que captarla bien.
la cara externa de las masas laterales viene a constituir la cara interna de la órbita. ¿Se entiende, no es cierto? Y acá es al revés. La cara interna de las masas laterales viene a constituir la cara externa de las fosas nasales. Ahí está. ¿Entendieron eso? Muy bien. ¿Por qué tenemos cornetes y meatos? ¿Por qué tenemos cornetes y meatos en las fosas nasales? Tenemos cornetes y meatos en las fosas nasales porque el aire que nosotros respiramos tiene que recircular en toda esta fosa nasal y además recalentarse. El aire tiene que entrar a la temperatura del cuerpo, a la vía respiratoria. Por eso es que toda esta serie de elementos que tenemos en las fosas nasales, cornetes y meatos, sirven para recircular el aire que respiramos, para filtrarlo y para calentarlo, para que de esa manera entre a la vía respiratoria ese aire. O sea, no están de adorno ni los cornetes ni los meatos. ¿Ok? Son muy importantes en la respiración. Por ahí el aire circula, recircula, filtra y recalienta. ¿Ya? Eso es lo importante. Bien, entonces les decía, esa es la cara interna, esta es la cara externa. En la cara superior de las masas laterales vamos a encontrar los canales etmoidales, anterior y posterior. Por los canales etmoidales anteriores pasan vasos y nervios etmoidales anteriores. Y por los canales etmoidales posteriores pasan vasos y nervios etmoidales posteriores. ¿Ya? Eso vamos a encontrar en la cara superior. En la cara superior. ¿Listo? Ya está. Ya hemos entonces hablado de la cara interna, de la cara externa, de la cara superior. ¿Qué vamos a encontrar en la cara inferior? Vamos a encontrar en la cara inferior esta pequeña apófisis que ustedes ven, la número 4 en el dibujo, que se llama proceso uncinado o apófisis uncinada, también se la conoce así. De la cara inferior nace la apófisis uncinada o el proceso uncinado, como quieran llamarlo. La apófisis uncinada o proceso uncinado se articula con el cornete inferior. Con el cornete inferior. ¿Listo? Eso vamos a encontrar en la cara inferior. Entonces ya hemos visto cara interna, cara externa, cara superior, cara inferior. ¿Cuáles caras nos faltan? ¿Cuáles caras nos faltan? La cara anterior y posterior. Muy bien, nos falta la cara anterior y la posterior. Miren, en el dibujito, esta es la cara anterior. Esta es la cara anterior. Aquí están las caras anteriores. Las caras anteriores de las masas laterales se articulan con las caras posteriores de los huesos lagrimales, del unguis o lagrimal. Las caras anteriores de las masas laterales del etmoides se articulan con las caras posteriores de los huesos lagrimales o unguis. ¿Ya? Y las caras posteriores, ¿qué pasa con las caras posteriores? Las caras posteriores están viendo esta figura del esfenoides, ¿no? Ya. Las caras posteriores de las masas laterales vienen y se van a articular así. Miren, esta es una cara posterior de una masa lateral y esta es la otra cara posterior de la otra masa lateral. Es decir, las caras posteriores de las masas laterales del etmoides se articulan con la parte anterior
del cuerpo del esfenoide. Ahí ustedes están viendo claramente, cómo les estoy dibujando. Aquí está, de negro, les estoy dibujando. Ahí encaja una de las masas laterales, del lado derecho. Y ahí encaja la otra masa lateral del lado izquierdo. ¿Ya? O sea, esas masas laterales, las caras posteriores, mejor dicho, de las masas laterales, vienen a articularse con las caras, con la cara anterior del cuerpo del esfenoide. Y van a formar los senos esfenoidales, como ustedes están viendo. Van a formar los senos esfenoidales. ¿Me entendieron las 6 caras del etmoides? Sí, doctor. Sí, ¿Listo? doctor. Bien, me alegro. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, miren, hemos visto el frontal, hemos visto el parietal, hemos visto el occipital y hemos visto el etmoides. Si ustedes agarran el primer tomo del Rubier, más o menos hemos leído, hemos visto las 50 primeras páginas más o menos. 45 o 50 primeras páginas. ¿Han leído las 45 páginas hasta ahora?